Listo. Bueno, buenos días. Bueno, respondiendo. Y ya empecé pues para que grabemos como el asunto. Entonces, dentro de las alternativas que hay, mm, yo recuerdo que teníamos una pregunta relacionada con eh, ¿qué quería decir? Creo que la primera pregunta la hacía Giselle relacionada con qué quiere decir que las funciones estén mediatizadas, ¿no? ¿Qué quería decir eso? Entonces, eso fue, digamos que lo que entendí de la pregunta, Giselle. No sé si tenés algo ahí que precisar. Sí, profe, lo que pasa es que propiamente la pregunta Ujú, iba relacionada con el hecho de que si la función de mediar propiamente de las funciones superiores, valga la redundancia, es ujú. como un atenuante que se produce en los niños eh, como respuesta a los actos intelectuales que ha elaborado en la relación con los adultos. Ok. Entonces, diríamos que sí a esa, digamos, inquietud. ¿Por qué? Porque digamos que lo que hay, digamos, por medio, ¿vale? Es que existe una interacción, ¿sí? Digamos que estos círculos, un poco deformes, pero círculos, lo que están tratando es de indicar, ¿vale? Es que hay un desarrollo psicológico que se da a nivel intrapsíquico, ¿vale? Lo que diríamos al interior, y un desarrollo que existe a nivel psicológico en el exterior, ¿vale? Entre estas dos psiques, todo el tiempo hay un intercambio. Es decir, nosotros no podríamos decir hasta qué punto es interno y hasta qué punto es externo. Pero lo que sí podemos decir es tratar de explicar cómo se da el desarrollo desde la perspectiva histórico-cultural. Entonces, desde la perspectiva histórico-cultural, lo que nos están diciendo a nosotros es que todas las funciones psicológicas superiores, el lenguaje, la memoria, en fin, ¿listo? Existen en primera instancia en el exterior. Es decir, es una experiencia humana acumulada o una psique que está subsistiendo como una capa, como una piel, como un segundo cerebro que está a nivel simbólico, a nivel cultural y a nivel afectivo en el entorno, está afuera y existe en cada ser humano con el que nos encontramos. Bien, existe en los libros que tenemos a disposición. Cuando nosotros nos encontramos una película, cuando nosotros nos encontramos una canción, todos estos medios son expresiones en las cuales subsiste una psique, ¿vale? Esa psique que está existiendo, esa, eh, pues reúne, digamos que la mejor expresión de esa función psicológica. Es decir, que cuando el niño se encuentra con la madre, en términos del lenguaje, el lenguaje del niño no se lo tiene que inventar. Aparece una función del lenguaje en un estado final de desarrollo. Cuando escucha a su hermano mayor hablar, o cuando escucha a sus tíos hablar, o a la persona que cuida al niño, la niñera, escucha son estados finales de desarrollo de esa función psicológica, ¿vale? Y entonces el niño en el intercambio tiene, por tanto, que nosotros nunca vamos a poder acceder completamente a eh, la función como tal. Siempre va a estar mediada por otro. Es decir, que nuestro lenguaje surge en la mediación que existe con un otro más experto. Entonces, yo tengo unos dispositivos innatos, biológicos. ¿Cuáles? El hecho de que yo haya nacido con un lóbulo frontal o una corteza cerebral, que tenga mis ojos o casi que mis sentidos funcionando adecuadamente. Con eso cuento. Y en el fruto del intercambio que se da, es decir, entre el experto y el novato, ¿vale? Es en esa mediación donde se empieza a formar una estructura para esa función psicológica. ¿Eso qué significa?
que una función psicológica que encontramos desorganizada o encontramos un niño con dificultades atencionales o con dificultades para el lenguaje, estaríamos diciendo entonces que la estructura de esa función, casi que la mediación, el entorno con el que interactuó, no fue lo suficientemente intencionado para formarla adecuadamente, ¿vale? Para corregir, por ejemplo, cuando el niño decía carro, quería decir carro, decía cado, y no hubo nadie que dijera, mira, no se dice cado, se dice carro. O que el niño diga guau guau, y entonces haya alguien que diga, mira, no, no es guau guau, es perro, ¿sí? En ese orden de ideas, lo que está pasando es que yo exhibo la función y el entorno me corrige. El entorno entonces me retroalimenta y garantiza entonces que esta mediación de mi función, yo creo que es así, algo muy similar. Se me ocurre que puede ser más sencillo de entenderlo cuando nosotros tratamos de dibujar algo. Y entonces estamos jugando a adivinar, no podemos hablar y tenemos que dibujar. Y entonces nosotros dibujamos y las otras personas intentan eh, identificar qué es lo que está en el dibujo. Pasa muy similar, digamos que nosotros expresamos la función y cuando el otro adivina, o sea, dice, es un carro, es un avión, porque estaba bien dibujado, nosotros hemos encontrado ya la estructura clara de cómo se representa esa función, ¿sí? Mientras que cuando es poco claro, entonces necesitamos muchas más actividades de mediación. En ese orden de ideas, básicamente para el histórico-cultural, todo el desarrollo psicológico parte de esta flechita que tenemos aquí de interrelaciones. Básicamente lo que nos dicen es que es un desarrollo interpsíquico. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí en... Es un desarrollo interpsíquico. ¿Listo? Que en primera medida todo surge de esta interrelación entre el desarrollo con el otro, con otra psique, con otro cerebro, con otra mente, y que posteriormente, gradualmente, se da un desarrollo intrapsíquico. Es decir, yo me empiezo a apropiar, ya no necesito tanto el andamio, la estructura de soporte del otro, sino que yo ya hago un avión y yo ya sé qué características tiene un avión. Y de hecho me puedo crear y puedo aportar a la experiencia humana acumulada. Supongamos que hasta el momento nosotros siempre hemos hecho aviones como nos lo han enseñado a hacer, ¿cierto? O casitas, como nos lo han enseñado a hacer. ¿Por qué? Porque así es como nuestra cultura, nuestra historia nos ha mostrado que se debe de hacer una casa, ¿vale? Pero cuando nosotros la hacemos diferente, entonces nos dicen, no, esa no es una casa, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que empieza a suceder? ¿O qué es lo que se espera de nosotros? Digamos, ustedes van a la universidad a formarse en psicología, a que les transmiten la experiencia humana acumulada de psicología, no se la tienen que inventar, y se espera que ustedes se apropien de esa experiencia psicológica, ¿vale? ¿Para qué? Para que luego puedan crear, aportar y generar nueva experiencia psicológica, ¿bien? Es decir, que los niños, por ejemplo, aprenden el lenguaje para luego inventarse un lenguaje, por ejemplo. Y entonces tienen sus códigos y tienen el lenguaje, por ejemplo, de J.K. Tolkien, de élfico, del Señor de los Anillos, por ejemplo. Digamos que es una manera de aportar experiencia a lo que ya se sabe sobre el lenguaje. Entonces tiene sus propias reglas, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas diríamos que todas las funciones psicológicas tienen su origen a nivel social, a nivel histórico, y que están mediadas. ¿Y por qué están mediadas? Porque dependen de la interacción con el otro. En esa mediación es donde se forma la estructura de esa función. Entonces pasaríamos de ese desarrollo interpsíquico, pasaríamos al desarrollo intrapsíquico. Entonces, con esto en mente, básicamente para el enfoque histórico-cultural, el desarrollo no inicia de adentro para afuera, sino de afuera para adentro. Cuando llegamos al desarrollo intrapsíquico, es decir, cuando nosotros hacemos una evaluación, ¿vale? Evaluamos un niño, evaluamos un adulto mayor,
lo que estamos evaluando es el estado del desarrollo intrapsíquico. ¿Bien? Ahora, este desarrollo intrapsíquico nos va a dar entonces el estado real de las funciones psíquicas. ¿Ok? Desde esa perspectiva, entonces, lo que nosotros vamos a explorar es si, supongamos que el resultado de la evaluación nos arroja que el lenguaje está alterado. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de establecer es si está, cuál es la causa por la cual este lenguaje se encuentra desorganizado. Entonces, posibles causas pueden ser a nivel biológico, porque esta organización de funciones se organizan en el cerebro, y o dos, porque el entorno psicológico en el cual se encuentra el niño es un entorno que casi que es un espejo para lo que estamos encontrando en la evaluación. Es decir, los mismos errores del lenguaje son los mismos errores del lenguaje que encontramos en su entorno inmediato, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podríamos tener exploraciones para establecer, casi que tomar una fotografía de cómo el niño en la mediación ha logrado obtener, digamos, una estructura de sus funciones psicológicas. ¿Vale? Hasta ahí la pregunta de Giselle. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas gracias. Vale. Ahora, la siguiente pregunta estaba relacionada con lo que en la lectura, digamos, se advierte relacionado con la utilización del DSM. Y básicamente daba la sensación, y la pregunta también iba por ahí, como de, entonces lo que nos están indicando es que no usemos el DSM-4. Bueno, actualmente el DSM-5. Entonces, no es lo que estamos indicando, ¿vale? Lo que queremos advertir con el uso del DSM en esta lectura, lo que se quiere, digamos, establecer, es que muchas veces vamos buscando es la sintomatología, es decir, vamos buscando es el conjunto de síntomas que nos permiten colocar una categoría de diagnóstico. ¿Mm? Y entonces nos olvidamos que ese conjunto de señales, ¿vale? De alteraciones del desarrollo de las funciones psicológicas o de la psicología, de sus emociones y los afectos, eh, realmente no es el foco, digamos, de trabajo. Nosotros no vamos buscando el diagnóstico. O sea, a una persona no le sirve de mucho que tú le digas que tiene, ¿vale? Entonces, lo que nos advierte el histórico-cultural en esa lectura de la perspectiva de la psicología y la neuropsicología histórico-cultural es que si tú estás en este enfoque, tú lo que vas a buscar eh, es reconocer que el diagnóstico no le sirve a la persona, le sirve a la unidad de salud para la que trabajas, es decir, para que tú puedas ponerlo en tu historia clínica, para que de ahí se derive un tratamiento y se justifique, digamos, siguientes sesiones, ¿vale? Por lo pronto, entonces, nosotros nos vamos a ocupar es no del diagnóstico, sino de establecer es la causa. Y ahí es lo bonito del histórico cultural. ¿Y es por qué? Porque nosotros podemos tener dos personas con el mismo diagnóstico, o sea, dos dislexias, ¿vale? Dos dificultades de lectura. Pero las causas por las que se está presentando esa dislexia es distinta. Entonces nosotros nos vamos a ocupar es de esa singularidad, de esa casuística. O sea, vamos a tratar de entender, es la causa. ¿Por qué está presentando? ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde está la causa que explica por qué se está presentando este diagnóstico? ¿Listo? Porque muy seguramente la persona, pónganse en esta situación. Miren, yo consulto, vengo donde ustedes y les digo, mira, yo estoy notando que tengo dificultades, omito letras, leo y no comprendo, ¿bien? Y resultado de la evaluación, tú me dices, mira, tienes una dislexia. Yo antes de venir, yo incluso pude haberte dicho, yo creo que tengo dislexia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Google yo puedo encontrar y puedo anticiparme, digamos, a las situaciones en las que nos estamos viendo todos involucrados, es a que existe la información, ¿vale? Existe la información, pero no todos
tenemos la capacidad para seleccionar que esa información pues sea válida. Entonces, si nosotros nos vamos a donde el psicólogo y ese psicólogo, resultado del proceso de evaluación, nos dice lo que nosotros ya sabemos, eh, pues creo que no estamos aportando valor, ¿no? Algo distinto a lo que Google podría ofrecer. Cualquier persona dice, bueno, tengo esta sintomatología, lee un poquito del DSM, ¿vale? Y llega a la conclusión de que tiene ese diagnóstico. Entonces, ¿cómo nosotros nos separamos un poco de este proceso de aportar valor? Pues la forma, digamos, desde el histórico-cultural, y bueno, y también me imagino que desde los demás enfoques, es también el hecho de nosotros poder señalar que hay diferentes causas para estos diagnósticos. Algunos harán más énfasis en algunas causas distintas, dependiendo también de la mirada que se tiene. Pero desde esta mirada, ¿vale? Desde esta mirada, lo que necesitamos entender, independiente del enfoque que ustedes tomen, ¿vale? Porque todos buscan exactamente lo mismo, es poder hacer un proceso, una terapéutica, ¿vale? Es decir, nosotros habíamos anticipado, señalado que existían dos lugares muy diferentes para nosotros establecer las posibles causas, ¿sí? Nosotros decíamos que una cosa es rehabilitar, ¿vale? Y otra cosa es tratar, que la rehabilitación solamente sucedía cuando la causa que encontrábamos era o estaba asociada a una lesión o a una enfermedad. Bien, entonces hacemos rehabilitaciones cuando consideramos que la causa que encontramos del diagnóstico está asociada con una enfermedad o con una lesión. Traumatismo craneoencefálico y hay una pérdida de la memoria. ¿Listo? Entonces, en esa situación lo que vamos a hacer es una rehabilitación, porque la causa es una lesión. Mientras que si no consideramos que hay enfermedad ni lesión, entonces muy seguramente la causa es una causa psicológica que tiene entonces la posibilidad de ser tratada, no rehabilitada. Entonces, la apuesta, cuando ustedes van a decir, vamos a hacer evaluaciones, estamos en métodos de evaluación, entonces podemos tener métodos de evaluación con la utilización de recursos psicológicos o test psicológicos, ¿vale? Porque consideramos que es un asunto psicológico. Cuando consideramos que es un asunto de lesión o de enfermedad, porque consideramos que tiene que ver con lo biológico, con lo cognitivo, ¿vale? Entonces, utilizamos una evaluación neuropsicológica. Hasta este momento, entonces como para recapitular, el DSM nosotros sí lo utilizamos y lo utilizamos es para poder continuar con el proceso. Pero realmente no es eso lo que nos importa, ¿vale? Nos importa entonces es la casuística, el por qué. Y ahí entonces, si el por qué es biológico, es decir, hay una lesión o una enfermedad, entonces inmediatamente pensamos que hay un proceso de rehabilitación. Mientras que si considero que no es por lesión ni por enfermedad, entonces el proceso es completamente psicológico, tratamiento, ¿vale? Con eso en mente, ahorita decimos, listo, si yo voy a explorar funciones cognitivas, como todas las funciones cognitivas suceden a nivel de actividad cerebral, entonces voy a hacer una exploración neuropsicológica, porque la neuropsicología me permite dar cuenta de cómo esas funciones cognitivas se han organizado a nivel cerebral. ¿Listo? Y por el otro lado, si no considero, no voy a explorar lo psicológico, lo cognitivo, sino que me voy a centrar exclusivamente en asuntos de ansiedad, en asuntos emocionales, en una exploración que no busca, supongamos, estoy mirando, por ejemplo, cuántas personas de las que estoy evaluando tienen alguna idea irracional. Entonces ahí puedo utilizar un instrumento, una escala para determinar cuántas ideas irracionales y qué tipo de ideas irracionales se están presentando. ¿Bien? Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a buscar, pues me voy a posicionar en una exploración neuropsicológica que, como les mencionaba, va a mirar funciones cognitivas,
y su relación con el sistema nervioso central, ¿vale? Y por el otro lado tenemos todos los otros instrumentos que son de evaluación psicológica. Voy a mirar el chat que ahí ya pude Hola, cargar. profe, soy yo, Karen Dayana Rodríguez, que no había podido entrar, no sé si de... Ah, bueno, bueno, espérame. Profe, yo también ya puedo entrar, que yo tenía el computador trabado, pero ya se arregló. Ah, listo, vení. Entonces, los nombres son, a ver, Karen Dayana, entonces, sí, y María Fernanda Quiroga. Quiroga. Listo, María Fernanda. Ok, perfecto. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿claro? ¿O hay alguna Sí, inquietud? profe. No quedó claro. Ok, listo. Entonces, si yo soy un paciente que tengo un antecedente de Zika, por ejemplo, ¿vale? O sea, mi gestación, tengo unos 10 años más o menos y en el 2000, no mentiras, 10 años no alcanzaría, pero en el 2015 que hubo esta pandemia de Zika, soy, digamos, un sobreviviente, ¿vale? Tengo ese antecedente dentro de mi historia clínica. Ustedes, ¿dónde se posicionarían? ¿En una evaluación neuropsicológica o en una evaluación psicológica? Neuropsicológica. Neuropsicológica. Lógica. Vale, ¿por qué? Los pacientes con Zika tenían antecedentes, o tendrían como el antecedente de nacer con microcefalia. Ujú, ujú. Es decir, que cuando nosotros consideramos que hay una posible causa que puede alterar, que tiene un origen biológico y que puede incidir a nivel biológico, entonces claro, vamos a irnos siempre por la exploración neuropsicológica. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, digamos que ahí tenemos las posiciones, ¿listo? Las posiciones. Cuando no tenemos en la historia clínica algo que nos lleve a pensar sobre algún origen biológico de lesión, enfermedad, ¿vale? Virus, etcétera, entonces las exploraciones las vamos a hacer netamente en lo psicológico, ¿listo? No está de más que nosotros, obviamente dependiendo del motivo de consulta, pues nosotros también podemos establecer cuál va a ser, digamos que, los recursos de evaluación que vamos a tomar. Pero siempre, siempre será la entrevista como un proceso de recolección de datos principal. Entonces, voy a seguir como respondiendo las preguntas que tenían. Querían que les hablar acerca también de, o precisar un poquito acerca de lo que tiene que ver con las esferas psicológicas, ¿bien? O sea, lo que se denominaría la vida psíquica. Y aquí entonces vamos a hacer, digamos que podríamos decir que la vida psíquica, ¿no? La vida psíquica sucede en la interacción que hay entre los diferentes, son 5 apartados, más o menos. O sea, lo que quiero señalar, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, y por aquí digamos que sea el 5, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que en la interacción entre todos ellos, ¿vale? La interacción entre todos ellos, ¿vale? Es lo que se denominaría vida psíquica. Es decir, que nosotros no podemos estudiar, por decirlo así, al sujeto, lo psicológico, como solamente cognición. ¿Listo? Eso es como el primer como apartado que quizás los demás enfoques, los demás procesos terapéuticos, digamos que lo mencionan, ¿vale? Nosotros para hablarlo lo hablamos desde la vida psíquica como un entramado, ¿vale? Entre 5 distintas esferas. Entonces, ¿qué preguntas tienen relacionadas con estas esferas? Aquí hace alusión como cada una, no sé.
¿Tienen alguna pregunta de eso o ya eso está claro? Profe, ¿podrías tocar las 5, como hablar un poquito de las 5 esferas? Sí, sí, sí. Está bien. Entonces, tenemos la cognitiva, la afectiva, la de las motivaciones e intereses, la de la personalidad y me falta una. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Tienen la lectura ahí a la mano? Yo tengo en mi cuaderno cognitivo, comportamental, afectivo emocional, la interés y la de personalidad. No sé. Comportamental. Perfecto. Listo. Entonces, básicamente tenemos una esfera que es la esfera cognitiva. Esa esfera cognitiva se ocupa es de todos los procesos de generación de conocimiento. O sea, todo lo que nosotros decimos pienso. ¿Listo? Todo lo que el sujeto piensa, lo que el sujeto conoce, diríamos que es de la esfera cognitiva. ¿Listo? Ahora, lo interesante de este asunto es que en este entramado, lo que yo pienso, ¿vale? Va a estar en relación de cómo me comporto. Es decir, si yo, por ejemplo, esta es una crítica, digamos, que le hace Vygotsky, digamos, a los otros enfoques que estaban en su época. Decía, mire, si ustedes se van a fijar, van a hacer un análisis de la conducta, del comportamiento, ustedes en ese análisis comportamental van a ver dentro de ese análisis del comportamiento que van a tener las expresiones de conocimiento de este sujeto, es decir, en el comportamiento está lo que el sujeto piensa. Por lo tanto, nosotros no deberíamos de incluirlo o tenerlo, estudiarlo por separado, sino que exclusivamente vamos a decir que lo cognitivo entonces van a ser nuestros pensamientos, ¿vale? Todo lo que son ideas, formas de conocimiento. ¿Listo? Ahí podríamos incluir incluso las mismas funciones cognitivas como resultado de, es decir, nosotros como función cognitiva tenemos la atención, y la atención es una manera de nosotros conocer lo que estamos registrando, lo que estamos notando, ¿vale? En este momento es lo que llega a ser el foco de atención. Y eso es lo que conocemos. Entonces, las funciones cognitivas son formas de conocimiento, ¿vale? ¿Cómo accedemos, digamos, a lo que sabemos? Nuestro lenguaje. Es una manera de dar cuenta de nuestro estado mental, de nuestro estado de pensamiento. ¿Bien? Entonces, las funciones cognitivas, nuestras ideas, nuestros pensamientos, serían de esta esfera. Entonces, cuando ustedes empiecen a decir, bueno, voy a explorar la esfera cognitiva, ¿listo? Tienen que reconocer o recordar que eso no es todo lo de la vida psíquica del paciente, ¿vale? Que cuando nosotros decimos, vamos a explorar a nivel psicológico nuestro paciente, nosotros tenemos que explorarlo a nivel de las 5 esferas, porque eso nos va a permitir entender por qué se comporta como se comporta o por qué tiene estos intereses y no otros, porque hay una interacción completamente bidireccional entre las 5 esferas. Los afectos como tal, está relacionada es con nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? Aquí digamos que no me voy a detener un poco en precisar la diferencia entre emociones y sentimientos. Para algunos autores es lo mismo, bueno, para mí no, y para Damasio tampoco, y creo que para los cognitivos actuales tampoco. Entonces, vamos a precisar. Básicamente, las emociones van a ser los estados del cuerpo, es decir, lo que podemos registrar que ha cambiado en nuestro cuerpo. Por lo tanto, las emociones son universales, o sea, a todos nos pasan cosas en el cuerpo, pero las interpretaciones que hacemos a los estados corporales serían los sentimientos. Entonces, un cambio corporal puede ser interpretado como miedo, pero para otra persona ese mismo cambio corporal puede ser interpretado como ansiedad o como amor, ¿vale? Entonces, los sentimientos son privados, son subjetivos y dependen entonces de la interpretación que yo hago de mi cuerpo. Por lo tanto,
Cuando exploramos cuando hablamos de la esfera afectiva, nos estamos refiriendo tanto a los cambios en el cuerpo como a las interpretaciones que hacemos de esos cambios corporales. ¿Listo? Entonces, la pregunta de cómo te sientes va buscando que haga contacto con su cuerpo y que además de eso nos indique qué interpretación le hace a ese estado corporal, ¿vale? Entonces, esa es la esfera afectiva, y esta esfera afectiva, entonces, ¿cómo se relaciona con nuestra esfera cognitiva? Principalmente nosotros no podemos decir que lo que pensamos y lo que sentimos sean cosas distantes o lejanas, o que algunos digan que solo somos cognición, que solo somos afecto. Realmente no existe, digamos, una separación entre afecto y cognición. Cognición y afecto se presentan juntos porque nuestra mente existe sobre nuestro estado corporal. Entonces, si mi cuerpo se está sintiendo mal, es difícil que yo tenga pensamientos buenos, ¿vale? O sea, si tengo un dolor muy fuerte en mi cuerpo, es difícil que tenga un pensamiento positivo, un pensamiento que me haga regocijarme, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es importante como precisar que nuestro cuerpo y nuestra mente pues, es una unidad y que debemos de explorarla como tal, es decir, empezar a identificar estas relaciones que en nuestro paciente que estamos evaluando se está presentando. ¿Cuáles son esas cogniciones? ¿Cuáles son esas emociones? Y desde esa perspectiva, pues aproximarnos a reconocer que existe solo hasta ahora dos esferas que hemos explorado. La esfera de las motivaciones y los intereses. Esta esfera principalmente es básicamente que le interese, bueno, como para que no sea redundante, es casi que qué es lo que le gusta, ¿no? ¿Qué es hacia dónde se ve abocado, ¿vale? ¿Qué disfruta? ¿Qué le gusta hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver que normalmente aquello que le gusta, que le interesa, tiene mucho que ver con su cognición y sus afectos. Es decir, que si yo me estoy interesando por una droguería, por ejemplo, porque hay muchos medicamentos, seguramente mis cogniciones y mis afectos van a estar relacionados con que seguramente quiero ser médico o quiero ser eh, alguna profesión relacionada con la salud, ¿vale? Entonces, las motivaciones y los intereses principalmente tienen que ver con los gustos, ¿vale? Hacia dónde se está interesando, qué es lo que lo impulsa, qué es lo que lo motiva, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa? En ese orden de ideas, nosotros podemos encontrarnos con que a la exploración de motivaciones e intereses podemos encontrarnos con nulidades, es decir, no sabemos muy bien o la persona no sabe muy bien pues qué es lo que disfruta. Y eso se nos puede convertir, digamos, si al resultado de la evaluación tenemos una depresión, pues muy seguramente va a estar relacionado estos comportamientos que estamos observando, que nos dan cuenta de un estilo, digamos, de categoría de diagnóstico, pues casi que nos permite entender un poco quizás por qué se está presentando esta depresión, o si la depresión es la causa de que se esté presentando una falta de intereses y motivaciones. Bien, hoy el asunto se convierte en cómo nosotros entendemos el mundo del otro. Aquí relacionado con la personalidad, digamos que para Vygotsky, lo que tiene que ver con la personalidad son como las características personales. Es decir, ¿qué es lo que lo hace a Alejandro, a Giselle, a Laura, distintos, irrepetibles? ¿Listo? Por lo tanto, esa personalidad, realmente si yo, por ejemplo, tengo un estilo de personalidad que los demás dicen, él es como perfeccionista o es muy como organizado, limpio, ese tipo de cosas,
muy seguramente vamos a entender por qué piensa, o sea, por qué su esfera cognitiva tiene ese estilo de pensamiento pragmático, puntual, ¿sí? ¿Por qué le cuesta de pronto expresar sus emociones? O sea, casi que vamos a entender que existe esta vida psíquica, pues es una coherencia, ¿vale? Es una coherencia entre las diferentes esferas. Y nuestro trabajo consiste en poder explorar cada una de ellas. Y por último, digamos que la esfera comportamental es la esfera en la cual nosotros, que es con la que normalmente nosotros hacemos nuestras observaciones y entrevistas. Es decir, nosotros nos preguntamos, ¿fue colaborador con nosotros? ¿Cuál fue su reacción cuando nos vio? ¿Cómo se comportó durante el proceso de la entrevista? ¿Vale? Entonces aquí nos hablaría básicamente del conjunto de conductas que nos permiten entonces indicar o describir el comportamiento en una categoría de diagnóstico, o sea, lo que nosotros podemos constatar. Entonces, en ese orden de ideas, la vida psíquica pues tiene estas connotaciones, ¿vale? De poder entender que las esferas se yuxtaponen para que existamos. O sea, nosotros somos un compendio de todo esto. Hasta aquí, vida psíquica. Y a continuación había una pregunta, y creo que ahí se reúnen todas las otras preguntas que eran relacionadas con los factores neuropsicológicos, ¿sí? Creo que ahí seguiríamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Listo. Ok, entonces vamos a mirar los factores neuropsicológicos. Yo les había enviado un link. Voy a compartirles pantalla. Les había enviado un link de este atlas de neuroanatomía y básicamente lo que vamos a hacer es como hacernos una imagen, ¿no? de cómo está organizado, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a empezar a hablar, mejor dicho. ¿Cómo así que estás bloqueado, amigo mío? Dame a ver. A ver si por acá lo puedo hacer. Ok. Entonces, miren, pues principalmente lo que quiero que noten, ¿listo? Es que desde la perspectiva histórico-cultural, nosotros hablamos del concepto de factor. ¿Qué significa el concepto de factor? El factor sería el puente que hay entre esto que están viendo, el cerebro, y la función cognitiva, la función psicológica. Es decir, que todo el comportamiento, ¿listo? Es resultado de la actividad cerebral. Y ese trabajo entre este sistema cerebral nos va a permitir entender que cuando observamos que hay una debilidad, supongamos el paciente tiene esta señal, esta temblor en la mano, ¿vale? Y yo pueda, digamos, a partir de esta señal de la conducta, entonces decir, ok, eso puede ser qué categoría diagnóstica, pero además, ¿por qué se puede estar presentando? Entonces, la lectura que vamos a hacer es una perspectiva donde vamos a explorar los factores como posible causa, porque es como si pusiéramos diferentes capas. La capa que vemos, este cuerpo, ¿no? Es lo que nosotros vemos. Y eso que nosotros vemos, hemos puesto una abstracción. ¿Qué abstracción hemos colocado? Hemos denominado a que cuando habla, eso se llama lenguaje. ¿Listo? Y entonces ahí aparece una primera función para estudiar, el lenguaje. Entonces cuando él habla y cuando yo le hablo, estudio el lenguaje.
Y cuando él hace ciertas tareas que yo le pido que haga, entonces exploro sus funciones, exploro su memoria y exploro su atención, ¿sí? Y eso está muy bien, porque es como el primer nivel, ¿no? O sea, digamos que nosotros decimos, vemos el cuerpo, le pedimos que haga esto, y eso que, como la tarea dice que eso es atención, entonces si él hace eso, estoy evaluando la atención, ¿vale? Como un acto de fe, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es colocar un siguiente nivel, pero poniéndolo sobre el cerebro. Entonces, estaríamos diciendo algo como, si tuviéramos 3 capas, por decirlo así, tendríamos lo que vemos, que es el cuerpo, a mí, ¿listo? La siguiente, que son las funciones cognitivas, que son las que exploramos mediante instrumentos, ¿listo? Y la siguiente es el cerebro, ¿sí? Entonces, uno podría decir que si yo digo que hay una debilidad en la atención, ¿listo? Todavía no entiendo muy bien la causa. O sea, yo podría decir que tiene dislexia en el cuerpo, ¿listo? Este paciente sufre de dislexia. La causa inmediata que se me ocurre puede ser dificultad atencional, ¿listo? Pero entonces yo aquí le quiero agregar algo más y es, bueno, pero ¿por qué tiene dificultad atencional? ¿Cuál es la causa? ¿Vale? Y entonces la explicación que vamos a encontrar es a nivel del cerebro, con el concepto de factor neuropsicológico. ¿Me siguen? Entonces, cuando nosotros hablamos de función cognitiva, la pregunta es, oye, ¿y qué fue lo que posibilitó, ¿no? que tuvieras, la posibilidad de tener atención, así como la tienes, buena, regular, mala. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces lo que vamos a hacer es explorar los factores neuropsicológicos. No sé si en la lectura también les hablan de bloques funcionales o no lo nombran en la lectura, los bloques funcionales. Hola. No, o no que yo me acuerde, no. Ok, listo. Digamos que nosotros cuando exploramos, digamos, nuestro cerebro, nosotros no podríamos decir como en la época de Phineas, que, digamos, se lesionó esta porción orbital del frontal, y entonces decir que ahí se ubica, o el caso del paciente Tantán de Broca, que se lesionó esta tercera circunvolución frontal, y decir que ahí se ubica entonces el área del lenguaje expresivo, ¿no? Porque empezaron a aparecer casos en los cuales teníamos todo lo contrario, es decir, lesiones en estas regiones, pero consecuencias conductuales diferentes, y viceversa, lesiones en otras regiones cerebrales y la pérdida del habla, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso llevó a que pensáramos todo esto como un sistema, ¿listo? Un sistema funcional. Entonces, este sistema funcional básicamente tiene como 3 elementos. El primer elemento, el primer bloque funcional, es el tallo cerebral, ¿listo? Este bloque funcional, básicamente, ¿qué nos garantiza, no? ¿Qué nos garantiza? Nos garantiza principalmente que nosotros hablemos de un estado de vigilia, ¿vale? Es decir, que yo en este momento pueda mantener activa mi actividad cortical, ¿vale? ¿Cómo logro eso? Porque por el tallo cerebral pasan todas las vías aferentes y eferentes del sistema nervioso, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que soy consciente de todo lo que está pasando afuera y adentro. Y cuando hay cambios, eso lo que genera es que le diga a mi corteza cerebral que algo sucedió que implica que tiene que tomar el control. Mientras tanto, yo puedo estar respirando, no tengo que estar consciente de si respiro o no respiro, sino que este primer bloque funcional se encarga de mantenerme despierto, mis funciones vitales conservadas, las funciones de sueño, hambre, sexo, ¿listo? Todo esto es este primer bloque funcional. Por lo tanto,
nosotros podemos tener, si tenemos alguna lesión a nivel del primer bloque funcional, ¿vale? Cualquier tipo de lesión a nivel del primer bloque funcional, pues lo que vamos a tener es dificultades o de sueño, o de vigilia, ¿vale? Y entonces nosotros podríamos mencionar que hay factores que se encargan, o que podríamos decir, tenemos factores aquí, ¿sí? Tenemos un factor que se encarga de esta regulación del estado de vigilia, ¿vale? O factor de regulación de activación, ¿sí? Este factor como tal, pues lo que hace es garantizarnos que nosotros nos mantengamos activos, que si necesitamos más energía, menos energía, ¿vale? Que no me estén hablando y yo de un momento a otro me duermo, ¿vale? Sino mantener un estado de alerta, ¿vale? Ese factor de regulación de la actividad, ¿vale? Y también tenemos un factor que se encarga de modular las emociones o factor de regulación emocional. Es decir, que cuando pues, me cuenten un chiste, pues yo me ría, y que cuando estemos en clase, pues yo no me empiece a reír, sino que mantenga pues una coherencia en mis emociones, ¿vale? Todos estos elementos los encontramos a nivel del bloque funcional inicial, bloque 1, ¿listo? Entonces, como les decía, teníamos una ley jerárquica de funcionamiento. Este primer bloque funcional va a ser regulado, va a ser controlado por el segundo bloque funcional. El segundo bloque funcional, ¿vale? El segundo bloque funcional, aquí tenemos exactamente lo mismo, tallo cerebral, ¿vale? El giro del cíngulo y demás. Pero, ¿qué nos importa? Vamos a ponerlo mejor aquí. Vamos a hacer de cuenta que todo esto que tenemos aquí lo dividimos. Entonces tenemos una porción posterior y una porción anterior, ¿cierto? Entonces, toda la porción posterior, ¿listo? A la cisura central, es la que nos va a decir a nosotros todo esto que está aquí, lóbulos occipitales, temporales y parietales, ¿vale? Básicamente van a ser el segundo bloque funcional. ¿Qué hace este segundo bloque funcional? Encargarse de todas las sensaciones, procesar sensaciones, ¿vale? Es el polo sensitivo del cerebro, ¿no? Entonces ahí toda la información visual, auditiva, táctil, ¿listo? Olfativa, todo eso se procesa, ¿listo? Se procesa. Y con ello, entonces aquí vamos a encontrar factores neuropsicológicos encargados. ¿Sí? ¿Puedes repetir esa parte del segundo bloque, porfa? ¿Que se encarga de qué? Se encargaría de procesar información sensorial. ¿Listo? Ya. Sensorial, o sea, es el polo sensitivo. Entonces aquí vamos a encontrar factores neuropsicológicos que se van a encargar de esa regulación, de ese procesamiento de información sensorial. ¿Listo? Y en el polo anterior, o sea, los lóbulos frontales, ¿vale? Principalmente le llamaríamos el tercer bloque funcional. Entonces, en una ley jerárquica, el tercero regula el segundo y el segundo al primero. ¿Bien? Entonces, el tercer bloque funcional, el lóbulo frontal, es el que se encarga entonces de tomar decisiones. O sea, es el que dice, muy bien, primero, segundo y tercero. ¿Listo? Es el que da las órdenes, es el que programa, el que monitorea, el que regula, ¿vale? Y entonces ahí vamos a encontrar factores que están relacionados con ese procesamiento, con ese tipo de procesamiento, con ese tipo de decisiones. Les hago esta estructura general para que ahorita podamos entrar como al detalle, ¿listo? Como ir viendo como el detalle. Entonces, número 1, cuando nosotros vamos a hablar, vamos a empezar a hablar por qué sentido les gustaría que empezáramos a ver. O sea, ¿cómo se explica desde la perspectiva de factores qué tipo de sentido les gustaría que empezáramos a mirar? La vista, el oído, el tacto. ¿Cuál quieren que miremos?
El gusto. Mira que en términos de gusto como tal, no tenemos un factor neuropsicológico para eso. O sea, digamos que no es que no es que no lo tengamos, ¿vale? Sino que como nosotros realmente somos una especie que gran parte de todo es visual, auditiva y táctil. Y el gusto tiene mucho que ver con el olfato, ¿no, profe? Ajá, sí, sí, sí. O sea, principalmente nosotros incluso mediante la configuración de las emociones, parte de ese desarrollo del gusto. Porque nosotros empezamos a valorar nuestro mundo en términos de me gusta o me disgusta, o sea, a qué me sabe. Y pues desde el proto-yo, o sea, ese primer surgimiento de esa conciencia, el nervio trigémino que inerva, digamos, todo lo que son vísceras y el gusto, pues están relacionados con que todo lo que se procesa se saborea. Entonces, el líquido amniótico, el olor de la madre, gusta, disgusta, o sea, toda esa experiencia corporal con el cuerpo del otro, es lo que nos permite a nosotros configurarnos en términos de decir, antes de poder nombrarlo, ponerle una palabra, pues yo ya, digamos que tengo esa experiencia de me gusta este cuerpo, a lo que huele, a lo que sabe, ¿vale? Y ya luego le pongo el nombre de mamá, de padre. Bueno. El asunto ahí entonces es que nosotros nos hemos encargado de que muchas, o sea, si nosotros fuéramos una especie que dependiéramos del olfato, seguramente estaríamos hablando de una neurología del olfato, una neuropsicología del olfato, principalmente, ¿no? Ahorita digamos que nos hemos devuelto sobre visión, audición y tacto como las principales problemáticas o los principales recursos humanos, o sea, lo que nos hace a nosotros lo que somos, en últimas, se nos convierte en que todas las tareas nuestras pasan por estos sentidos, la gran mayoría. Pero seguramente, Giselle, si nosotros tuviéramos esta necesidad, seguramente vamos a encontrar y vamos a revisar y a leer. O sea, si por ejemplo te llega un paciente que no tiene ningún tipo de sentido, y supongamos de olfato, y supongamos que depende de, no sé, de gustar por el olfato, supongamos que es como su manera perfumes, pues creo que es un problema muy importante que él quiere resolver. Y entonces ahí hablaríamos más de una neurología y nosotros como psicólogos nos encantaríamos más bien de la terapéutica de la pérdida, ¿no? De ese sentido. De pronto un cambio de trabajo, ¿no? Pero, volviendo nuevamente, ¿vale? Tenemos para escoger tres. Sentido de la audición, el olfato, ¿no? La visión, audición, visión y tacto, ¿vale? ¿Cuál? Visión. Visión. Hágale, pues. Empecemos por la visión. Listo, empecemos por la visión. Entonces, mira, los factores que hablan de visión, porque la visión, como es muy compleja, se va a subdividir en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿vale? Pero el factor neuropsicológico que habla de la visión es el factor de análisis y síntesis espaciales. Ese es el gran factor, o sea, el que diríamos que proviene de la unión del izquierdo y el derecho, ¿vale? Pero vamos a mirarlo entonces por separado, para que lo podamos mirar. O sea, principalmente el factor de visión estaría en el lóbulo occipitario, ¿listo? Pero entonces, ¿qué pasaría a nivel del lóbulo occipital? Que a nivel izquierdo, ustedes saben que el lóbulo izquierdo se encarga del detalle, ¿cierto? Del análisis. O sea, casi que muy, muy de la fragmentación de los detalles. Separa para coger cada cosita por aparte. ¿Listo? Entonces, en consecuencia, el factor del hemisferio izquierdo a nivel visual se llamaría factor perceptivo analítico. Entonces, percepción analítica, perceptivo analítico. ¿Listo? Entonces,
El perceptivo analítico se va a encargar principalmente de que nosotros podamos tener una medición de los detalles, o sea, que tú puedas decir, por ejemplo, cuánto mide un objeto, que puedas hacerte como una idea aproximada, es decir, que se encarga de la metría, de la medición. También se encarga de la espacialidad, de la percepción de la espacialidad, ¿listo? De si está a la izquierda, si está arriba, si está abajo, ¿listo? Y principalmente entonces decimos de los detalles. O sea, si tú dices a una persona, bueno, en esta figura le falta algo, ahí va a hacer uso del perceptivo analítico para poder determinar el detalle, ¿listo? Detalles, detalles, ¿ok? Ese sería el perceptivo analítico. El perceptivo global, que sería el hemisferio derecho, ese perceptivo global en contraposición, ya no va a estar centrado en el detalle, sino que lo que va a estar centrado es en la gestalt. Él lo que va a hacer en últimas o se va a encargar de la proporción, ¿vale? Es decir, que el perceptivo global es el que nos va a decir qué es lo que está viendo. O sea, va a decir, eso es una casa, porque ha unido todos los detalles que le ha dado el perceptivo analítico. Que hay un triangulito, que hay una cosita circular, que hay un cuadradito y que todo eso se une por la ubicación espacial que ha hecho y dice que eso es una casa. El perceptivo global en el hemisferio derecho, en los lóbulos occipitales, pues nos va a indicar entonces lo que tiene que ver con hacer esta gestalt, este cierre. Pero además las proporciones. Entonces, ¿qué significa lo de las proporciones? Significa que cuando ustedes, por ejemplo, están haciendo una fila, ustedes pueden decir, aquí hay más personas y aquí hay menos personas. Esa totalidad, ustedes no contaron, ustedes no dijeron 1, 2, 3, 4, 5 y así para hacer la fila. Ustedes miran y dicen, aquí hay menos y acá hay más. Cuando a su hermano le sirven la comida y ustedes están ahí, dicen, mamá, ¿por qué le serviste más? Ustedes no se pusieron a contar granito por granito, ¿vale? Sino que hacen una lectura global y dan cuenta entonces de esa proporción, ¿vale? Entonces el hemisferio derecho tiene que ver con la proporción, ¿listo? Con la totalidad, con la gestalt y se llama perceptivo global. Mientras que el perceptivo analítico, detalle, metría, espacialidad, hemisferio izquierdo. Por lo tanto, es distinta una dislexia cuando la causa tiene que ver con el perceptivo analítico que cuando tiene que ver con el perceptivo global, ¿vale? Y se interviene de maneras distintas. Ahora, es importante entonces que nosotros, con esto en mente, veremos que el perceptivo analítico y el perceptivo global, ¿vale? En conjunto, se le llama factor de análisis y síntesis espaciales, ¿vale? O sea, separamos y sintetizamos. Análisis y síntesis espaciales. Ese es el factor global. El factor que tiene que ver entonces con la visión. ¿Listo? Este factor de análisis y síntesis espaciales, lo interesante, lo que quiero como indicarles, que tiene que ver también con el lenguaje. Y uno diría, ¿cómo así que, ahorita como decías, la compañera decía que el olfato tiene que ver con el gusto? Bueno, la visión tiene que ver con el lenguaje. ¿Y cómo, profe? Porque sería como la pregunta lógica. Sería, cuando ustedes le dan una instrucción verbal a alguien, piensen en la instrucción verbal de pásame el lápiz que está a la izquierda o pásame el lápiz que está encima del cuaderno. ¿Listo? Si yo tengo debilidad perceptiva analítica, la percepción espacial, voy a estar débil en ella. Entonces me dijo, no voy a saber muy bien reconocer si está encima, si está al lado, ¿vale? Y entonces voy a tener dificultades. Y más aún cuando estamos en el colegio, y entonces la instrucción es, abre la página y lea la línea 3 a la izquierda de la imagen. Más complicado aún. Pero es algo típico que sucede. Eso en términos de espacialidad, ¿vale? Pero también en el lenguaje ocurre algo y es la temporalidad. Y en la temporalidad también se requiere un análisis visual. Es decir, cuando nosotros decimos,
antes de pasarme las llaves, pásame el tarro de agua. No me puedes pasar primero las llaves, sino que me tienes que pasar primero el tarro. ¿Bien? Ese tipo de análisis temporales están en el lenguaje todo el tiempo y dependen en gran medida de la calidad de la información visual. De antes de, después de, encima de, abajo de. Porque la espacialidad y la temporalidad están íntimamente relacionadas. ¿Eso qué significa? Que si yo de nacimiento tengo una anoftalmia, es decir, nazco sin un ojo, ¿vale? Si es el izquierdo el que perdí, ¿vale? Recuerden que está cruzado, entonces me está hablando de que voy a tener menos estimulación, ¿vale? De lo que puedo procesar por vía derecha. Es decir, ¿qué sería? Proporciones, totalidades, ¿vale? Ver en tercera dimensión depende de la información que viene de ambos ojos. Entonces, si tengo una pérdida de un ojo, no voy a poder disfrutar el 3D de la misma forma que lo haría una persona con sus ambos ojos. Entonces, vamos a ver que dependiendo de la estimulación que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, si hemos gateado o no, por ejemplo, gatear, ¿listo? Tiene que ver con esa relación que hay entre la mano y el ojo. Entonces, no es capricho de la evolución que nosotros digamos, hey, gateó, porque hay una relación entre el polo motor, el polo que toma decisiones frontal, y todo el polo posterior. Parietales para el control motor y occipitales para lo que se percibe a nivel visual. ¿Bien? Y todo eso se integra. Entonces, esas conexiones entre polo anterior y polo posterior, ¿vale? Son rutas neurales que se tienen que fortalecer y que se tienen que estimular y trabajar. Entonces, desde esta perspectiva es importante, pues, número uno, que dentro de la historia clínica nosotros preguntemos por el proceso de desarrollo motor, ¿vale? Es muy importante que hagamos énfasis sobre ese proceso de desarrollo motor y que no nos digan bien o mal, ¿vale? No, o sea, caminó bien, caminó mal, tuvo problemas de gateo, no, sino que nos respondan es más o menos cuándo empezó a gatear y cómo gateaba. Porque somos nosotros los que vamos a evaluar si eso está bien o está mal. Porque muchas veces te dicen, fue muy lento realmente el proceso de gateo. ¿Por qué? No porque su hermano gateó antes. Entonces, el punto de comparación es un caso y realmente no es ese el punto de comparación. Pero si el punto de comparación es que el hermano se demoró en gatear mucho y él gatea casi que al mismo tiempo, entonces está normal, porque gateó igual que su hermano. Nosotros eso lo vamos a encontrar mucho con las personas con las que entrevistamos, por lo tanto es más o menos en qué momento. Si las personas no lo recuerdan, normalmente hay unas épocas de la vida que no se olvidan. Ejemplo, el cumpleaños, ejemplo, Navidad, Halloween. Entonces a veces uno dice, bueno, fue un mes antes de Halloween, después de Halloween, Navidad, ¿vale? Como puntos de corte que nos ayudan a aproximarnos a más o menos cuánto tiempo tenía de nacido. Entonces, en historia clínica exploramos historia del desarrollo motor por esta razón. Principalmente nos interesa es saber si se saltó ese hito del desarrollo, porque es necesario. Y si se lo saltó, ¿vale? Casi que nos están diciendo, hey, pilas, pilas. Si se lo saltó, vamos a buscar entonces en la historia del desarrollo escolar, porque normalmente vamos a ver las dificultades es cuando le empiezan a decir la A, la B, la P, la Q, que tienen características espaciales similares, pero cambian solamente por su ubicación. Dificultades a nivel escolar, ¿vale? O dificultades para controlar sus impulsos y demás. Entonces, importante, si se saltó el gateo, entonces nos vamos a ir a explorar con mayor profundidad la historia escolar.
¿vale? Es muy es muy frecuente encontrar que alteraciones motoras del desarrollo se reflejan o se relacionan con complicaciones a nivel escolar, ¿vale? Y miren que todo parte de este factor visual, porque uno diría lo visual para el aprendizaje, pero es que lo visual, claro, mucho del aprendizaje está en lo visual, pero también lo visual tiene que ver con el lenguaje y el lenguaje en términos de espacialidad y temporalidad. ¿Listo? Pues cuando un niño no siga instrucciones, no diga, es que el niño tiene un comportamiento disruptivo, es oposicionista desafiante. Más bien pregúntese si está percibiendo visualmente adecuadamente. Porque muy seguramente la instrucción que tiene que realizar no la comprende. ¿Vale? Entonces, descartamos todo eso, o sea, exploramos, es decir, bueno, ¿estamos ante un oposicionista desafiante o vamos a explorar para saber si es por una causa de debilidad en un factor neuropsicológico que tiene que ver con el procesamiento de la información del lenguaje, del seguimiento de instrucciones, ¿vale? El mundo no es como lo ves tú, ni como lo veo yo. Vamos a evaluarlo para ver cómo ve el mundo con ese factor, porque esto es un músculo, fruto de la estimulación que haya recibido, si gateó o no gateó, si lo dejaron viendo televisión todo el tiempo y nada más que eso. Entonces, ¿qué tipo de estimulación se está dando al lóbulo occipital? ¿Vale? ¿Qué tipo de integración se está haciendo a nivel del cuerpo? ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos hablado del factor de análisis y síntesis espaciales, que se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, perceptivo analítico en el izquierdo, perceptivo global en el hemisferio derecho. ¿Listo? Y hemos dicho entonces a qué se dedica cada uno de ellos y también hemos visto cómo se relaciona con el lenguaje. ¿Vale? Ahorita, hasta aquí tienen, o sea, verde, amarillo, rojo. Verde, pro. Listo. Verde. Vale. Si alguno está en amarillo o está en rojo, amarillo quiere decir quién se entendió más o menos, que quiere que le aclare algo. Rojo, que no entendió nada, pues me dice. Listo, no hay problema. Es porque ustedes me ven y pueden ver mi manera, mis gestos y todo, pero yo no puedo, digamos, verlos a ustedes. Listo, entonces, vamos entonces ahora, tenemos audición y tacto. ¿Cuál quieren? Audición. Audición, sí. Audición, listo. Entonces, para la audición, nosotros nos vamos a ocupar principalmente de todo lo que es los temporales, ¿vale? El lóbulo temporal, entonces, es donde se va a ubicar el factor que tiene que ver con el procesamiento de la información. ¿Cómo se llama este factor? Es el factor de oído fonemático. Y aquí quiero hacerles una precisión que ustedes encontraron en la lectura, tanto para adultos como para niños, en la exploración de los factores. Y es cuando llegan a la exploración del oído fonemático, ¿vale? Es que este oído fonemático, como su nombre lo indica, dice que procesa la información de los sonidos del lenguaje, ¿vale? De los sonidos del lenguaje. Por lo tanto, es el que nos garantiza, ¿no? Profe, qué pena. Sí. ¿Puedes repetir el nombre, factor qué? Oído. Sí, ya. Oído fonemático. Listo. Oído fonemático. Entonces, fonema. Fonema es el sonido del lenguaje. El grafema, pues para que de una vez empecemos con palabritas ahí. Fonema, sonido del lenguaje. Grafema, representación gráfica de ese sonido. Es decir, cuando yo escribo A, ese es el grafema, la representación gráfica de un fonema, de un sonido, que suena A, ¿vale? Por lo tanto, el oído fonemático tiene que ver con procesar toda esta información de los sonidos del lenguaje, ¿vale? De los sonidos del ambiente. Es el que me permite entonces decir, por ejemplo, está sonando salsa
o está sonando rock. Y aquí vuelve atrás y se divide a derecho e izquierdo. El derecho tiene que ver más con esta prosodia del lenguaje, o sea, las diferentes entonaciones, variaciones. Es decir, cuando ustedes escuchan a su amigo que les dice, yo estoy bien, pero el oído fonemático izquierdo procesa el contenido de la información, o sea, les dice a ustedes, ¿qué dijo el otro? ¿Listo? Estoy bien. Eso fue lo que dijo. El oído fonemático derecho lo que procesa es, ¿cómo lo dijo? ¿Le creo? O sea, el tono que utilizó, ¿sí está bien o suena que no está bien? ¿Vale? ¿Listo? Entonces, el oído fonemático, básicamente nos vamos a indicar nosotros que si tenemos una lesión derecha del oído fonemático derecho, entonces, digamos que tendríamos muchas dificultades para entender cómo dice el otro lo que dice. O sea, tendríamos muchas dificultades para entender el sarcasmo, ¿sí? O sea, como que seríamos muy literales, ¿listo? Porque nuestro oído fonemático izquierdo está funcionando bien, o sea, entendemos el contenido, pero no entendemos lo que rodea ese contenido, el contexto de ese contenido, ¿ok? Entonces, el oído fonemático como tal procesa esta información, o sea, se especializa en que ustedes entiendan los sonidos del lenguaje. Por lo tanto, es muy bueno para la conciencia fonológica. Es decir, predice muy bien si vas a leer rápido o no vas a leer rápido. Porque la conciencia fonológica tiene que ver con que tú seas consciente de cómo suena, de qué rima con qué. O sea, tarro, ¿con qué puede rimar? Con carro, con barro, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, ese tipo de procesamientos los estamos viendo con nuestro oído fonemático que nos garantiza esa conciencia fonológica, o sea, saber cómo suenan. Y entonces aquí es interesante identificar de entrada también que hay personas que han perdido, digamos, la expresión del lenguaje. ¿En qué sentido? Que tienen un frenillo sublingual. Un frenillo sublingual sería un cartílago que pega la lengua no permite que la lengua pueda pegarse al paladar. Entonces, hacer el fonema R vibratorio, que solo se puede producir poniendo la lengua en el paladar y vibrar, ¿cierto? Rrr, eso es el sonido de la R. ¿Cómo hacemos para que una persona que tiene los frenillos sublinguales, no se puede hacer la operación o no tiene el dinero para hacerla, pueda empezar a tener conciencia de cómo suena ese sonido? ¿Vale? Entonces nosotros podríamos coger la mano de esta persona y ponerla en nuestra garganta para que empiece a notar cómo suena en términos de conciencia ese fonema, ¿vale? Y entonces puede que él quiera decir carro, pero por sus frenillos sublingual dice carro, ¿vale? Pero lo interesante del asunto es que tenga la conciencia de que aun cuando quiera decir carro y no lo puede hacer por el frenillo sublingual, tenga la conciencia de que esa realmente lo que está haciendo es una R, y que tiene unas características sonoras, ¿vale? Entonces, con esto, lo que quiero señalarles a ustedes entonces es que cuando nosotros estamos explorando, vamos a ver que cada factor participa de manera distinta en los diferentes actividades humanas. Entonces, si yo estoy viendo fotografías, no hay lenguaje, no hay sonido, no hay nada, pues el oído fonemático no es necesario. O sea, si hay una debilidad de oído fonemático, no me voy a dar cuenta que la hay. Pero en todas las actividades donde está el lenguaje implícito, y si hay debilidades del oído fonemático, pues voy a ver cómo este oído fonemático y su debilidad se va a expresar en términos de confundir algunos sonidos del lenguaje. Entonces, creo una nueva palabra y no la corrijo. Cado, digamos, no la corrijo, no caigo en cuenta de que suena distinto a como sonaría carro, ¿vale? Entonces, por ende, cuando vamos a explorar, si ustedes van a mirar los instrumentos que estamos revisando, en esos instrumentos cuando llegan al apartado de audio fonemático, aparece una exploración de fonemas y se los ponen con un slash, exactamente con el número 7, digamos, de sus teclados. Ese slash
que aparece entre dos slash está indicando de que eso es un sonido. Es decir, que no se lee, por ejemplo, ustedes dicen G, porque la están leyendo, pero si les ponen dos slash, así, y ahí ponen una G, escriben una G, lo que les están pidiendo no es que lean la G, lo que les están pidiendo es que hagan el sonido de la G, es decir, cuál es el fonema. Y entonces ahí vamos a tener que practicar, y ahí un aliado puede ser Google, cuando le pedimos que hable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la G, el sonido es y la K es bien. Y con las vocales no hay problema, o sea, A, E, I, O, U son los sonidos, ¿listo? Pero en las consonantes sí nos corresponde practicar, porque la evaluación no es que ustedes empiecen a S, D, R, no, son sonidos. Entonces, Alejandro, por ejemplo, sería A, L, E, A, N, ¿sí? Sonidos, 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 sonidos. No estoy leyendo la N, sino que estoy haciendo el sonido de N. Entonces, ¿cómo podemos practicarlo para mostrarles? Entonces, yo estoy compartiendo la pantalla. Voy a abrir Google. Y vamos a ver si me parece. Así, no. Entonces sería, vamos a hacer el traductor de Google. Y, por ejemplo, la A, ahora voy a quitarle los audífonos. Entonces sería en español. Ese. Ah, entonces no. Yo pensé que eso lo tenía. Entonces, yo creo que ahí nos va a tocar es buscar en los fonemas de cada letra para practicarlos. Entonces, según la prueba, ¿vale? A ver, vamos a mirar. Yo creo que aquí podemos fonemas. Bueno, yo creo que entonces vamos a hacer una pausa en lo de los factores neuropsicológicos y les voy a mostrar entonces cómo serían los sonidos de cada uno. Eni breve. Eni breve. Entonces, la parte de odio fonemático lo encontramos al final. Odio fonemático, ¿vale? Entonces, miren que la exploración del odio fonemático tiene que ver con, por ejemplo, pares de palabras que tienen un punto y modo de articulación similar, o sea, suenan semejante, pero su variación es mínima, la D y la T solamente. Entonces, esto básicamente, ¿cómo lo hacemos? Nosotros, la idea es que la información a procesar, recordemos que si le damos información visual, o sea, yo le digo, tía, él me está viendo, ya no se procesa con igual demanda, ¿vale? Que nosotros tenemos que construir un escenario de evaluación donde demandemos más de un factor que de otro. Entonces, yo me puedo colocar la hoja de evaluación delante para que no vea mi boca, sin taparme para que no se escuche raro, solo que no se vea mi boca, y decir, dime si suena igual o diferente las palabras que te voy a decir. ¿Listo? Día, tía. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, igual o diferente. ¿Listo? Y que las repita.
Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Que yo pueda decir, bueno, supongamos que tenemos el niño con el frenillo sublingual. Él me va a decir peda, peda. ¿Listo? Y lo vamos a registrar tal cual. Y posiblemente aquí lo que vamos a señalar entonces es esta debilidad de oído fonemático. Pero yo le puedo preguntar al niño, ¿suena igual o suena diferente? Porque él me escucha a mí decir peda, perra, ¿cierto? Y en esas características de igual o diferente, es que yo puedo indicar si el niño reconoce por conciencia fonológica, o sea, su oído fonemático, que suenan diferente, ¿vale? Que suenan diferente. Si él, cuando yo las leo, me dice que suenan igual, entonces estamos hablando de una implicación mayor, ¿sí? Es decir, no está afectado solo el aparato fonoarticulador, sino que tantos años con el frenillo sublingual ha afectado la conciencia fonológica. Para él, pera y perra suenan igual, ¿vale? Suenan igual, porque no se ha entrenado mucho en eso, ¿vale? No ha precisado mucho esto. Entonces, vamos a las letras, que es como lo más importante en este momento. Entonces, miren, tenemos identificación de fonemas, ¿listo? Dice levantar la mano. Dependiendo de cómo ustedes lo hayan creado el pacto con el niño, y ustedes en la esfera, digamos, de intereses y motivaciones, ustedes se dan cuenta que este niño es un niño que le gusta patear, ¿no? Que es así todo aceleradito. Entonces levantar la mano de pronto puede ser muy charro, de pronto que aplauda, de pronto que pegue, que patee, ¿vale? O sea, como lo quieran hacer. El asunto es que haya una señal, que esa señal nos diga a nosotros que ha reconocido esos pares de sonidos. ¿Listo? Entonces, los sonidos son, ¿vale? O lo que diríamos nosotros PB. Entonces, vamos con ese primer sonido. Entonces, ¿qué le voy a decir al niño? Voy a hacerlo como lo dice el manual, levantar la mano, ¿listo? Entonces, yo te voy a decir unos pares de sonidos. Miren que no estoy hablando de fonemas porque quizá el niño va a quedar como, ¿qué? Entonces, unos pares de sonidos. Voy a hacer unos sonidos y cuando tú escuches los mismos sonidos, vas a levantar la mano. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Me voy a cubrir porque no quiero que utilice la visión para decir, ah, hizo igual. Entonces, no, sino que vea, perdón, que escuche, ¿no? No que vea, sino que escuche que los sonidos son iguales o que son diferentes. Vamos a trabajar eso. Entonces, empezamos. La recomendación aquí es hacerlo por par, ¿listo? Par por par. Entonces, nos tapamos y entonces empezamos. Vamos con la primera serie, ¿listo? Bueno, pero como para que tengan toda la información completa, entonces, mira, yo te voy a decir unos sonidos, unos pares de sonidos, y cuando los identifiques, cuando te suene que eso que acabo de decir lo dije, levantas la mano. Cuando lo reconozcas, levantas la mano. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando escuches, levantas la mano. ¿Listo? Entonces aquí viene el asunto. Yo puedo aquí precisar. O sea, ese es el primer par. Cuando escuches esto, levantas la mano. Entonces ahí, si yo como evaluador me quedo quieto y lo miro, es como diciéndole, a ver, lo acabo de decir, levanta la mano. Entonces yo tengo que cuidar también mi lenguaje no verbal. ¿Listo? O sea, yo no puedo darle pistas de que, hey, levanta la mano. Yo tengo que entonces es seguir, pero voy registrando. Entonces, lo miro otra vez, lo miro otra vez, pero no dar señal de que, oye, mira, acabo de darte el sonido que tenías que, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta eso. Y entonces vamos con y entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hacen esos sonidos? Porque de aquí para allá todos hay que aprenderlos a hacer. Entonces, la P es explosiva bilabial
lo mismo la B. A diferencia, miren la diferencia, por eso quizás los españoles no confundan vaca con vaca. O sea, siempre escriban vaca con B pequeña, con V, porque desde el mismo momento el sonido es claro, o sea, ¿vale? A diferencia de la B, ¿vale? Entonces, y para hacer la B necesitaríamos poner nuestros casi que bilabial. Aquí lo chévere, imagínense, esto en clase sería yo viéndolos a ustedes haciendo esto. Entonces las ventajas que tiene la virtualidad es que pueden tener las cámaras apagadas y practicar, ¿no? que nadie les diga pues como nada. Entonces, la B, entonces así, B, para poderlo hacer, la dejan como iniciando. Y que les haga cosquillitas los labios. Entonces la P creo que es más sencilla, ¿no? Porque es explosiva y bilabial. La B también es bilabial, pero más inclusiva. Entonces, ¿cómo lo...? Pues no, sería interesante que lo... Porque de eso depende la evaluación. O sea, si ustedes evalúan haciendo... Mira, yo te voy a decir unos pares de sonidos. Cuando te diga P y B, entonces levantas la mano. No, ahí ya se cayó el ejercicio, o sea, ya no tiene sentido, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es importante practicarlo para que cuando evalúen lo hagan correctamente. Por pares de sonidos. Sonidos. Pueden buscar fonemas de cómo producir el sonido B, ¿vale? Pero realmente es practicarlo, que lo digan bien, B. Y entonces el sonido cuando inicia. ¿Listo? Ahí queda, este es el sonido que vamos a practicar, entonces vamos por pares y pares. Luego, ¿listo? Que lo quiero hacer separado. A mí particularmente esta me gusta hacerla, no sé si ven mi ratoncito, me gusta hacerla por pares, es decir, luego, para yo verificar, rectificar, en qué momento es el ejercicio de la exploración. O sea, en qué momento, porque ¿qué voy a estar haciendo yo? Si, por ejemplo, yo le digo, y él levanta la mano, entonces yo puedo marcar que aquí hay un error, ¿vale? Y cuando yo le digo, y no levanta la mano, otro error, ¿listo? Y entonces así yo voy a entender que en la primera fue porque lo percibió igual, cuando no era así, y en la segunda porque no lo reconoció, no lo identificó, le sonó idéntico, ¿vale? Y ahí estamos hablando de conciencia fonológica, ¿ok? Siguiente sonido sería, entonces, es creo que un poco más sencillo, la D igual, entonces ustedes van a decir D. Cuando va a iniciar, se quedan en ese inicio. Y cuando ustedes van a decir T, se quedan en ese inicio. Entonces sería, ¿listo? Con F y con V. Entonces sería, no, casi que ustedes dicen F, no. Sería, casi que ponen los labios junto con el diente inferior, ¿vale? Y ahí tratan de soplar, que es un poco complicado. Me parece más sencillo en clase y mostrar, pero sería como en esa línea, ¿no? Sería practicarlo hasta que le salga F y V. Entonces, eso sería practicar los sonidos del lenguaje, la F,
Casi que el truco está en hacer este movimiento aquí y tratar de silbar, de echar aire para abajo. Y V es solo sobre que vibre, en vez de tirar aire, que vibre. Y la F tirando aire, ¿vale? Pero es la misma posición. Profe, a mí no me da. Yo aquí escupiendo la pantalla. Sí. Sí, eso es todo un arte, Graciela. Eso es todo un arte, todo un arte. Se me pudiera ver, se burlaría porque no puedo, no me da. Sí, no, de hecho, nosotros en el posgrado, esto era, o sea, era toda una tarde hasta que nos saliera. No nos dejaban seguir en clase hasta que no la sacáramos bien. Profe, a mí en cambio yo como tengo una hermanita, ella está en primero y yo la Ajá. llevo a ver clase, entonces nos ponen el monosílabo. Y ahí también me toca que practicar para que ella también pueda identificar los sonidos, porque ella tiende a confundir mucho los sonidos. Entonces a mí me toca que a cada ratico estar así. Claro, eso es práctica, ¿sí? Práctica, práctica. De hecho, la que sigue, la G y la K, me parece que son como las un poco más difíciles, por decirlo así, pero son más guturales. Entonces la G es, y la K es más desde aquí, pero hacia afuera. Mientras que la G es hacia adentro. Y la K casi que como cuando uno quiere hacer de gato. Pues, Lo mismo pensé, el gato cuando quiere aruñar. así, tal cual. Entonces, esta parte de los fonemas, digamos que es la parte un poco diferente a lo anterior, porque depende en gran medida de ustedes y requiere un espacio completamente silencioso. Porque si tuviéramos mucho ruido, difícilmente la persona puede identificar el fonema que estamos queriendo que identifique. Entonces, desde esa perspectiva, pues, tener un espacio de aplicación seguro. Gracias, mi amor. Hermosas escenas. Sí, son las bondades del trabajo en la virtualidad. Ustedes pueden verlo a uno en toda la dinámica familiar de todos. Creo que todos ahí estamos en esto juntos. Bueno, hasta aquí, miren, yo pensé que íbamos a avanzar mucho más, pero he querido ir como lento y seguro. Entonces, practicar esto empezó a llover. Practicar que le suene, ¿no? Que por lo menos haya una diferencia entre los sonidos. ¿Sí? O sea, que ustedes digan, listo, la P me suena, a mí me suena de esta forma y la B me suena de esta forma. Practicar hasta que más o menos hayan diferencias entre ellas dos. Y, ¿sí? Para no confundir esta con una porque ya sería una V pequeña, mientras que la B es entonces ahí tocaría que se practicara, sobre todo. Habían unas preguntas también relacionadas con la evaluación de adultos, que en la evaluación de adultos teníamos, a ver, yo voy a poner, decía la compañera, a ver, lo tengo por aquí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo creo que resolví las preguntas que tenían. Pues nos falta hablar un poco más de factores neuropsicológicos, no los hemos terminado. Pero, mira, dice en la tarea 5, identificación de sonidos en palabras, tengo la duda si el paciente me tiene que decir la palabra letra por letra, ejemplo, bolsa. ¿Qué nos dice el manual? ¿Por ahí está la compañera?
¿Ahí está María? María, ¿qué, profe? María del Carmen. Es que, a ver, me mandó al correo la pregunta, yo la puse aquí. Es que me parece Mayra Semillero. Pero entonces no sé si ella está viendo pruebas o está en otro curso. Pero yo no mandé las preguntas al correo, yo escribí todo por el grupo. Ya. ¿Y las preguntas que ya están sus preguntas resueltas? O sea, Sí, ¿alguno de profe. ustedes Era lo de preguntó, las esferas. Ajá. pero alguno de ustedes preguntó por la evaluación de adultos? No, ¿cierto? Al parecer no, profe. Ok. Si no entiendo es por qué. Ok. Porque... listo. No, se los preguntaba es porque pensaba que de las preguntas que tenemos, creo que todas las abordamos, pues nos falta terminar lo de los factores neuropsicológicos, pero en gran medida las preguntas... bueno, y cómo dice Xiomara, por ejemplo, que cómo el factor neuropsicológico se integra al sistema funcional complejo. Entonces vamos a pensar en esta idea, vamos a pensar de que todas las, digamos, la lectura, por ejemplo, tiene su propio sistema funcional. Es decir, para realizar cada actividad de lectura implica entonces que participe el factor neuropsicológico para poder garantizar que la función se mantenga, es decir, que yo pueda leer. Por lo tanto, la lectura se compone de un conjunto de acciones. Entonces, una acción puede ser identificar cuáles son las letras. La identificación de esas letras, con qué factor creen ustedes que tiene que ver? Identificar letras. Bueno, yo aquí les estoy presentando, aquí analicemos este pedacito. Y ustedes pueden decir, ¿qué es esto? Esto que tengo aquí señaladito. Estoy haciéndole Un circuito. número. Ajá. Entonces, eso de que es un número, nosotros lo podemos hacer gracias a la participación de un factor neuropsicológico que se integra en ese sistema complejo que es la lectura. Es decir, leer no es solamente identificar que esto es un número. Hay otra serie de acciones también que se tienen que realizar. Pero entonces, digamos que la primera acción, ¿no?, principal sería que tú puedas reconocer esto como un número. Y entonces ahí el factor perceptivo analítico sería el que nos permitiría hacer el análisis de los detalles, que el 3 está así, en esta forma, y no está a la inversa. ¿Sí? O sea, que no es un 3, que no es un 3 así, ¿cierto? Esto es gracias a la participación del perceptivo analítico, ¿sí? Ahora, que si lo tienes que leer en voz alta, entonces tú dices, bueno, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Entonces ahí ya entra el oído fonemático, ¿sí? Entonces todos los factores neuropsicológicos van a ir participando a medida que la acción se va desarrollando. Piénsenlo como unos eslabones en una cadena o una escalera, donde se caiga un escalón, la escalera sigue siendo la escalera, pero le falta ese escaloncito y la calidad entonces no se va, digamos, a ver muy bien. Es muy similar a cuando, no sé si ustedes compran un libro y ese libro se empieza, o la copia se empieza a desteñir, como a decolorar, y entonces ustedes ven algunas cosas, pero hay otras que empiezan a faltar, a omitirse. Entonces, asimismo, digamos que el sistema complejo es entender que cada factor participa de manera distinta, gradual,
en la complejidad. Y que entonces lo que nos corresponde a nosotros cuando evaluamos es poder decir cuál es el factor que se encuentra débil que explica el motivo de consulta, ¿sí? Ah, ok. Se está presentando estos tipos de errores. Y esos tipos de errores se presentan tanto en la atención, en la memoria, en el lenguaje, en las funciones ejecutivas, ¿vale? Porque el factor neuropsicológico participa de forma distinta en cada una de esas funciones, pero es el mismo factor el que está débil, ¿vale? Eso, digamos que es como lo rico, digamos, de esto, que es como, bueno, vamos a identificar cuál es el factor débil que explica el motivo de consulta para saber entonces cómo, si estoy en lo correcto, entonces este error lo tendría que encontrar aquí en esta función. Y este mismo factor que está débil con este error en esta función se presenta con este otro error en esta otra función. Bien. Entonces,